Bueno, muy buenas tardes, siendo las 14 horas de este jueves 25 de marzo de 2021, damos comienzo a una nueva jornada que la damos por llamar desinfección de suelos, control de nemátodos, exclusivamente en sistemas intensivos. Contamos con la presencia de María Elena Fuentes, referente de comunicación del Centro Regional La Pampa San Luis, que hace posible que estemos en vivo en este momento. Los ingenieros agrónomos de Del Ceret, Alberto Mugiro y Carlos Pechín, y contamos con la presencia de Juan Manuel Bello, director del Centro Regional de Estudios Tecnológicos, situado en General Pico La Pampa, conocido como el Ceret, y de Mariano Allende, director de Agricultura Familiar de la provincia de La Pampa. A continuación vamos a escuchar unas palabras de bienvenida del director del Ceret. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos aquellos también que se están conectando en estos momentos para participar de esta jornada, como la nombró recién el ingeniero Grasso. Nosotros desde el Ceret solamente queremos, darles la bienvenida y por supuesto agradecer a los técnicos que van a estar dando esta jornada o esta capacitación. Es un trabajo más del Ceret, que siempre históricamente ha trabajado en conjunto desde sus inicios, tanto INTA como Ceret, y solamente darle la bienvenida, hacerle llegar las palabras de saludo y de bienvenida también a esta jornada del director regional de INTA La Pampa San Luis, Ricardo Ságer, como así también la del ministro de la Producción del Gobierno de la Provincia de La Pampa, el doctor Ricardo Moralejo, que me han comunicado que les diera el saludo de su parte, y como recién decía, solamente darles la bienvenida a todos aquellos interesados en participar en esta jornada o en esta capacitación de un tema tan importante como es el que van a tocar ahora sobre desinfección de suelos y demás, como para poder seguir formándose y poder también tener herramientas a la hora de la toma de decisiones en cuanto a producción y demás. Para nosotros siempre es un placer poder estar trabajando en estos temas y como siempre digo, esto es gracias al trabajo en conjunto de INTA y del Ministerio, que pueden llevar adelante todos estos trabajos y después poder mostrarlos y también hacer una extensión. Así que mi saludo, mi bienvenida, el saludo a los colegas que están aquí, a Mariano también, y los dejo ya como para que vayan dando inicio a la jornada. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Juan Manuel. Ahora vamos a escuchar unas palabritas también de bienvenida de Mariano Allende. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer realmente estar participando en esta jornada junto al Ministerio de la Producción, el Ceret y el INTA. Nosotros desde la Dirección de Agricultura Familiar del Ministerio de Desarrollo Social siempre tenemos al Ceret como la referencia técnica más importante en la temática de horticultura en la provincia, así que realmente, este es un tema que sabemos que es importante, los productores así lo señalan, hemos visto situaciones de productores que al inicio de la temporada productiva del tomate han tenido problemas con los nematodes, y Alberto fue el que realmente, cuando me propuso participar de esto, me pareció interesante porque me comentó que había alternativas tecnológicas muy interesantes para la prevención, que había que hacerlo con tiempo, por eso es ahora que se hace la jornada, así que nada, un placer estar, gracias Rodolfo, Alberto, Carlos, Juan Manuel, y por supuesto Mariela Ninta. Los dejo a los técnicos, que son los que tienen la parte más importante para decir. Bien, gracias Mariano. Bueno, vamos a dar comienzo y para ello lo que voy a hacer es compartir la pantalla para ver la presentación y poder ir con ustedes charlando del tema que nos convoca hoy. Bien, el tema, como ya les dije, es desinfección de suelos. Vamos a ver distintas alternativas, específicamente para un tema bastante complicado en la provincia, que es la presencia de nemátodos en este tipo de suelos, ¿no?
y en cultivos intensivos porque toda nuestra experiencia está basada pura y exclusivamente en esa temática. ¿En qué va a constar la charla? Bueno, primero les voy a hablar de algunas técnicas, como son la solarización, en segundo término, la biofumigación, y por último, la biosolarización. Vamos a explicar parte de las tres condiciones que tienen que tener en cuenta para poder realizarlas. Y por último, vamos a contar el historial de actividades que fuimos realizando en el CERET desde los comienzos, en 1999 hasta la actualidad. Bien, solarización. ¿En qué consiste la solarización? Bueno, como ven en las imágenes, principalmente en cubrir el suelo antes de la implantación de un cultivo, con un polietileno transparente, durante los meses de mayor insolación, y de esta manera lograr que se levante la temperatura por debajo del polietileno, y así lograr, con el objetivo de obtener alguna desinfección. Vamos a ver específicamente de qué. ¿Qué son los factores condicionantes que van a tener en cuenta para poder lograr una buena desinfección? Bueno, primero, ¿qué temperatura podemos lograr debajo de ese polietileno y en los primeros centímetros de suelo donde van a desarrollar las raíces de las plantas? Y segundo, la combinación de esa temperatura con el tiempo necesario para que lo que denominemos plagas, y acá ya no solo nos estamos refiriendo a los nemátodos, también nos podemos estar refiriendo a semillas de malezas, algún tipo de hongo y algún insecto que se encuentre allí abajo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, el suelo tiene que estar bien refinado, sin cascotes y nivelado. O sea, ¿por qué sin cascotes? Principalmente porque no podemos entrar en un cascote con el sol para poder lograr de esta forma la temperatura ideal en toda la superficie. Al estar bien refinado, logramos llegar a todas las partículas del suelo de manera homogénea. Nivelado, ¿por qué? Porque también tenemos que trabajar, como dice en el segundo punto, con un suelo húmedo, que no quiere decir encharcado, como se refiere a nivel de, normalmente, tendría que ser un suelo a capacidad de campo. Este suelo tiene que estar nivelado por esa sencilla razón. Tenemos que tratar de que el agua no se acumule en algunos sectores o no falte en otros. La humedad del suelo cumple varias funciones. Una de las funciones más importantes es lograr la sensibilidad térmica de las plagas. ¿Qué se quiere decir con esto? Nosotros, si aumentamos la humedad y con ello lentamente la temperatura, seguramente hay hongos que se van a desarrollar bajo ese suelo o en ese suelo, y con la solarización lo que estamos haciendo es eliminarlos. ¿Qué lo hacemos? Más sensibles a la actividad de las altas temperaturas, con la humedad y la pequeña elevación cotidiana de temperatura, para después terminar de limpiarlo o eliminarlo. Lo mismo pasa con una semilla de maleza, siempre que sea una semilla de maleza pequeña, ¿no? Con la humedad estamos logrando que se empiece a producir la germinación de la semilla, y con la solarización lo que estamos haciendo es que esa semilla, al haber germinado, sea más sensible a las altas temperaturas. Lo mismo sucede con los otros tipos de plaga. Al mismo tiempo, un suelo húmedo ayuda a conducir la temperatura en el mismo. Entonces, esa humedad tiene que ser ni demasiado ni escasa, y en el caso nuestro de los cultivos intensivos se podría lograr dejando el riego por goteo allí abajo, dando unos riegos previos para, como microaspersión, o moviendo la cinta de riego para luego, si falta humedad, seguir agregando debajo del polietileno. ¿Cómo es mejor hacer la solarización? ¿A campo, en un invernadero abierto o en un invernadero cerrado? Y esto también corresponde a un túnel alto, podría ser la misma circunstancia que el invernadero. Por supuesto que más vamos llegando a un invernadero cerrado, siempre va a ser mucho más eficiente. A campo tenemos el clima diariamente que nos está barriendo de la película plástica. Si tenemos un día de mucho viento, por más que sea muy diáfano y ganemos mucha temperatura, ese viento no va a estar arrastrando el calor que hay superficial sobre el polietileno.
y hay una conducción-convección que se produce entre las capas debajo del polietileno hacia las exteriores, que no van a estar arrastrando ese calor en forma continua. Si bien podemos ganar mucho, también podemos perder en la misma cantidad. Este es el efecto sopa, le decimos nosotros. Ustedes cuando eran chicos, no sé si siguen tomando la sopa, yo todavía sí, por eso tengo este tamaño. Cuando estaba muy caliente, ¿qué hacíamos? Soplábamos. Al soplar sobre la superficie, salía el humito blanco y se desplazaba. Enfriamos la capa superior y de esa forma vamos trasladando por conducción-convección ese enfriamiento hacia las capas inferiores. Ese es un dato a tener en cuenta. Entonces, si lo hacemos a campo, tenemos más pérdida de calor. Ahora, si lo hacemos en invernadero, uno abierto contra uno cerrado o un túnel alto abierto contra un túnel alto cerrado, va a ser mucho más eficiente el túnel alto cerrado o el invernadero cerrado. ¿Por qué? Porque la capa de aire que estamos haciendo entre la malla de polietileno que se encuentra en el suelo y la malla y el polietileno que se encuentra formando parte de las paredes y el techo, hacen como un buffer que mantiene la temperatura en el interior. Y eso hace que la pérdida de calor que hemos logrado sea menor y sea mucho más eficiente, y seguramente va a ser menor el tiempo para lograr la temperatura objetivo. Otro punto, ¿qué polietileno utilizar? Se puede utilizar un polietileno, por supuesto que siempre va a ser transparente, ¿no? Pero ¿cómo debe ser? ¿Fino o grueso? O sea, un polietileno cristal de 30 micrones o un LDT de 150 micrones. Los dos son totalmente eficientes, los dos polietilenos, pero siempre va a ser más económico y más efectivo por la cuestión de manejo un polietileno cristal de 40 o 50 micrones. Le va a dejar pasar más, si bien va a perder mucha energía porque al ser cristal no tiene tratamiento térmico, no importa, pero lo económico va contra de lo efectivo en este caso. Así que busquemos el polietileno más económico y más efectivo. ¿Qué otra cuestión importante a tener en cuenta? ¿Tiene que ser nuevo o usado el polietileno? Generalmente, si es usado, es mucho más efectivo con el control de la temperatura. A ver, nosotros cuando estamos calentando el suelo con este tipo de polietilenos, si es nuevo, durante la noche o normalmente durante el día, como está más caliente la temperatura del suelo que el exterior, emite onda corta. Esa onda corta que emite es calor que se está perdiendo hacia la superficie o a través del polietileno se va hacia afuera. Como gana, también pierde. Si el polietileno es viejo y está agiado, no deja salir temperatura que ha ganado. Pero bueno, no es tan eficiente tampoco en la captación. Por supuesto, cuanto más nuevo sea mejor, pero si tenemos un usado, ¿esto qué quiere decir? Que puede seguir utilizándose. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces el polietileno que se utiliza, generalmente el polietileno que se utiliza para solarización, se vuelve a reutilizar en varias solarizaciones. No es que hay que comprar un polietileno nuevo todas las veces. ¿Cómo conviene solarizar? ¿En cobertura total o en lomos? Cuando solarizamos en lomos estamos perdiendo mucho efecto bordura, con lo cual no es muy eficiente y lo más conveniente es solarizar lo más ancho posible o cobertura total del invernadero. En algunos casos se ha llegado a evaluar que los últimos centímetros, llegando al borde del polietileno, son los que menos efecto hace la solarización. Y como último punto, después de que solarizamos, tenemos una fertilidad actual, no una a largo plazo o potencial, sino que una fertilidad actual que se pone disponible ahí para los cultivos que recién implantamos. Esto se puede deber a un montón de factores, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta en el momento que solarizamos. En el Embrapa diseñaron un colector solar que no es más que una caja, como ven acá en la figura, que se orienta hacia el lugar de donde da el sol, de los tamaños que dice acá, 1 metro de alto por unos 50 de ancho por 30 centímetros de profundidad. En el interior pasan tubos de aluminio de 15 centímetros de diámetro, en los cuales se carga de tierra o sustrato para desinfectar. Esto permite hacer
cargar por la parte superior de sustrato, orientarlo hacia el sol durante todo el día, y vamos a tener que ahí adentro se genera tanta alta temperatura que desinfecta el sustrato, un sustrato que se puede utilizar para llenar macetas o para llenar multibandejas de spilling de plantines. Es una tecnología interesante porque, si bien no desinfecta grandes cantidades, pero permite hacerlo paulatinamente y es de construcción casera. Ahora pasamos a la biofumigación. A diferencia de la solarización, la biofumigación controla plagas y patógenos del suelo por medio de la liberación de los compuestos que originan la descomposición de residuos orgánicos en el suelo. Estos residuos, se supo que las brásicas son las que por excelencia se utilizan para este tipo de desinfecciones, y ahí podemos nombrar a la mostaza, el repollo, el nabo, el brócoli, coliflor, el rábano, la rúcula, pero también entre estos residuos orgánicos podemos contar con batata, sorgo, espinaca, tomate, maíz y algún tipo de materia orgánica, cama de pollo, restos de corrales de feedlot, de vacas, o de restos de heces de caballo, o algún tipo de conejo como hubo en algún momento en La Pampa. ¿En qué consiste en incorporar esa materia orgánica? Lo cual, al aumentar la cantidad de materia orgánica, se aumenta la cantidad de antagonistas presentes en el suelo hacia lo que nosotros denominamos plagas. ¿Qué son los antagonistas? Por ejemplo, un caso muy conocido es el caso de las trichodermas. Al aumentar la materia orgánica, la población de trichodermas se ve beneficiada y estas actúan contra el meloidogine, encapsulándolo en algunos casos a los que están activos y evitando que ellos puedan infectar las raíces de las plantas. El caso, como ya les dije, principal son la utilización de brásicas. Hay algunas que al cultivarlas y utilizarlas como cultivo previo permiten la cosecha, supónganse el caso de un repollo o brócoli o coliflor, permite la cosecha de un producto que se vende luego comercialmente, y el mismo material lo podemos utilizar como materia orgánica para incorporar al suelo. Estas brásicas, al mismo tiempo, y el caso de la mostaza específicamente, actúa como hospedero de nemátodos, específicamente de meloidogine. Es un caso muy puntual, no son todas las brásicas, pero específicamente la mostaza tiene una ventaja que al ser infectada por el nemátodo, no deja que éste se reproduzca en su interior y baja la cantidad de población en el suelo. La degradación de esta materia orgánica y específicamente de las brásicas libera compuestos azofrados que los conocemos como, en algunos casos, como isotiocianatos. También tenemos que tener en cuenta que la materia orgánica de brásica, a medida que va madurando o que va avanzando el ciclo del cultivo, declina la cantidad de isotiocianatos que desprende. Es muy variable la cantidad que aporta cada una de las especies y se encuentran en diferentes partes de la planta. Hay casos que se encuentran en las raíces de algunas brásicas, mayor cantidad de compuestos azufrados, y hay otras que tienen más en la parte aérea. Y lo que sí es importante es que a medida que las brásicas se van desarrollando, sus raíces van ya exudando glucosinolatos, lo cual van activando la eliminación de nemátodos. Bien, ¿qué utilizar? ¿Residuos frescos o secos? Las dos situaciones son interesantes. O sea, yo puedo cultivar una brásica en un lote que no es el mismo que voy a desinfectar y luego reservar ese material para trasladarlo al invernadero o a donde sea y poder hacer la desinfección luego cuando ya el material está seco. ¿Qué tengo que tener en cuenta? No, ¿cómo se llama? No romper el material, que las hojas, que los tallos queden lo más entero posible. Cuando yo empiezo a triturar el material y a romperlo, empieza a liberar estos productos porque se encuentran relacionados con la célula vegetal, los productos azufrados. Entonces, los puedo incorporar frescos y los puedo incorporar secos. Si yo los voy a reservar para incorporar los secos, tengo que tener en cuenta de que este material
no se me triture o no se me rompa, que se mantenga lo más original posible como lo tengo en la planta antes de incorporarlo. La cantidad que es suficiente, bueno, se habla de que 5 kilos por metro cuadrado es una dosis mínima y de ahí hacia arriba lo que uno pueda lograr. ¿Cuántos días? Generalmente va a depender del tipo de suelo, va a depender del tipo de material que yo tenga, pero en algunos casos es necesario 10, 15, a veces hasta 20 días de su descomposición para que logre efectos en el suelo. ¿Residuos enteros o picados? Bueno, recién se lo acabo de decir. Si nosotros ponemos residuos picados versus residuos enteros, cuantos más los desmenucemos hasta cierto punto, no demasiado, no hacer un jugo, por supuesto, hasta cierto punto, aumentamos la eficiencia en un 30% con respecto a un residuo entero. O sea que es importante picar el producto o molerlo antes de incorporarlo. Si al mismo tiempo regamos o humedecemos ese material cuando lo estamos incorporando, aumentamos 100 veces su efectividad. O sea que dos cuestiones importantes, triturarlo y regarlo. Y al mismo tiempo, incorporarlo o mezclarlo bien con el suelo. Por supuesto que las altas temperaturas, y esto lo hacemos en verano, va a hacer que el periodo de biofumigación sea mucho más corto, y por supuesto si son inferiores por encima de 25, mejor. ¿Esto qué me lleva? Me lleva al tercer punto que teníamos en el tema de hoy, que es la biosolarización. ¿Qué hago? A toda esta incorporación que yo hice, desmenuzamiento de la materia orgánica, incorporación al suelo, mantener una capacidad de campo a través del riego, le pongo una película de polietileno a ese suelo, yo estoy ahora sumando las dos tecnologías que vengo hablando hasta ahora. Biofumigación y solarización. Y de esta forma hago que aumente la eficiencia de la solarización, de la biofumigación a través de la biosolarización. Bien. Recomendaciones, ya les dije, producir como mínimo 5 kilogramos de materia fresca por metro cuadrado, macerar o moler los tejidos antes de incorporar con herramientas mezclando bien con el suelo, por ejemplo un motocultivador o como ven en la figura, un disco de doble acción, regar y tapar o cubrir el suelo con polietileno, dejar por lo menos 10 días antes de trasplantar el cultivo para que sea efectivo la biosolarización. Y bueno, y cuando utilizamos demasiado la biosolarización, primero, como ventajas tenemos que tener en cuenta que las trichodermas son tolerantes a los isotiocianatos, o sea, es una ventaja, con lo cual no se ven perjudicadas. La biosolarización realmente es selectiva y deja vivo a los benéficos. Pero la aplicación reiterada de esta tecnología puede ocasionar que incrementen en el suelo bacterias que descomponen a los isotiocianatos. O sea que utilizarla como única técnica de desinfección del suelo no sería lo ideal o lo recomendable, porque si no es como hacer un monocultivo. La diversificación de productos, la utilización de diferentes tecnologías nos llevan a que la producción nuestra o la empresa hortícola sea más sustentable. Tener en cuenta mucho ese detalle. Nunca utilizar una tecnología como monotecnología, sino que aplicar un paquete tecnológico donde uno pueda, o un manejo integrado de cultivo, por decirlo de alguna forma más abarcativo, donde podamos tener en cuenta qué es lo que tenemos que utilizar en cada momento, midiendo y observando. Bien, acá tenemos un ejemplo de biosolarización aplicada sobre el cultivo de acelga, y esto fue hecho por Rosenbaum y Castresana en el INTA Concordia. Ellos aplicaron 8 kilos por metro cuadrado de cama de pollo sin compostar. A lo mejor es un ejemplo que no sería el ideal, pero en buenas prácticas utilizar materia orgánica sin decompostar está en los límites de la aceptación. ¿Qué hicieron después? La incorporaron con motocultivador. Regaron a capacidad de campo y lo cubrieron con un polietileno de 40 micrones. Lo dejaron que actúe durante 30 días y luego de 72 horas sembraron acelga. Y acá vemos la foto de las raíces de las acelga con biosolarización y sin biosolarización. El rosario que se ve sin biosolarización en las raíces de nemátodos
es realmente bastante importante. Esto lleva a diferencias de rendimiento, a diferencias de tamaños de planta, a un montón de consecuencias, ¿no? Y a que al mismo tiempo estamos aumentando la población de nematodos en el suelo. Bien, ¿qué hicimos nosotros durante todos estos años en el CERET de 1999 hasta el día de hoy? Bien, todos sabemos que la provincia de La Pampa tiene nemátodos en los suelos y esas fotos son de allá. Puntualmente la mayoría son del área de producciones intensivas. Vemos lechugas en la parte superior acá, acá vemos tomates, este es el caso de un tomate, un pie de injerto Maxifor sobre una copa elpida. Acá vemos más lechugas con nemátodos y acá vemos más raíces de tomate con nemátodos. Bien, los primeros 5 años hicimos desinfecciones químicas. Traíamos un paquete tecnológico muy implementado a nivel país para los invernaderos y lo que hacíamos era muestrear el suelo, hacíamos análisis de identificación y cuantificación de nemátodos. Sacábamos muestras de los suelos y los mandábamos al Laboratorio de Nematología de Córdoba, donde Marcelo Doucet nos mandaba estos informes que están aquí al costado. Fíjense que la población de Meloidogine y de otros nemátodos, como ven acá, también había Trichodorus, Paratrichodorus, y en algunos casos Crinomela, las cuantificabas, o sea, nos decían por cada lote la cantidad que teníamos de ellos. Así fuimos muestreando todo el módulo y tenemos análisis hechos durante los primeros años. Hoy tendríamos que volver a hacerlos, es un defecto que tenemos, también lo puedo comentar, pero que bueno, que estamos ahí por comenzar a hacer un nuevo diagnóstico y un nuevo censo de ver en qué situación nos encontramos hoy. Fíjense que también esto es para el año 90, creo que fue esto 2010, sí, 2010, teníamos 76 cantidad de especímenes por cada 100 gramos de suelo, en el caso de Meloidogine. Este es un valor altísimo, por encima de 60, el valor nos indica, según una tabla que se encuentra en la bibliografía, que la infectación en raíces va a ser 100% efectiva. O sea que vamos a tener nemátodos presentes en raíces. Pero también encontramos otro tipo de nemátodos, como ven acá. Y según el informe, no existe antecedente en nuestro país respecto a daños que ocasionan a vegetales de importancia agrícola. O sea que son otros nemátodos que a veces pueden ser capturadores de nemátodos que son predadores de vegetales, pero en este caso son nemátodos que también existen en el suelo. ¿Qué otra cosa hacíamos? Luego de trabajar la tierra y alomar, se cubrían los lomos y pasillos con polietileno. De modo, ¿qué hacíamos de esta forma? Evitamos la contaminación. Ustedes saben que el nemátodo, si nosotros tenemos en el área de producciones intensivas, ustedes vienen a visitarnos, pisan con su zapatilla nuestros invernaderos, se llevan los nemátodos a su establecimiento. Así que con cada jornada hortícola que venimos haciendo del 99 hasta el día de hoy, estamos repartiendo nemátodos a toda la provincia y a las provincias vecinas también. Nos encargamos de que eso sea lo más eficiente posible. En esa época nosotros, ¿qué hacíamos? Tapizábamos para no reinfectar nuevamente los lugares que habíamos desinfectado y no llevar los nemátodos de un lugar a otro. También habíamos descubierto por bibliografía que el nemátodo era móvil. Entonces hacíamos canaletas en el piso y poníamos polietileno en forma vertical hasta una cierta profundidad. Porque, a su vez, tenemos que aclarar cuándo es móvil el nemátodo. El nemátodo es móvil una vez que empieza a haber agua en el suelo y él puede movilizarse a través de ella. No va a decir que va a correr 1 kilómetro un nemátodo en una campaña, ¿no? Pero sí se moviliza poca distancia buscando alimentarse o buscando qué infectar para poder subsistir. Si no, se mantiene en forma de huevo y enquistado muchas veces, en forma indefinida en el suelo, hasta que encuentra nuevas condiciones predisponentes a lograr actividad infectiva. Después de tapizar los suelos y colocar mulching, que nosotros usamos mulching de polietileno, hacíamos desinfección, en ese caso con bromuro de metilo.
Sabemos que Argentina adhirió al protocolo de Montreal y el bromuro de metilo, si bien es hoy el desinfectante por excelencia que controla todo tipo de plagas, no se puede utilizar más porque descompone la capa de ozono su utilización o los gases que larga la atmósfera y porque es muy nocivo. Si bien no está prohibido sobre los cultivos hortícolas, también su prohibición está relacionada con el costo que tiene su compra y aplicación. Los plantines previo a la plantación se desinfectaban con una solución de furadán. Como veían, hacíamos bombas de tiempo en ese momento. La aplicación del bromuro era a través de una caldera donde se calienta el líquido que corresponde para que se difunda de forma de gas por el riego por goteo a través de los lomos tapados con mulching. Luego se hacía, una vez trasplantados e implantados los plantines en el lote definitivo, a los 5 días del trasplante se aplicaba Nemacur o Fenamifos y una segunda dosis a los 30 días. A los 30 días de esto, en sexto punto, se aplicaba Mocap, que hoy ya no existe más en el país y no está permitido sobre el cultivo de tomate, y a los 30 días de eso se volvía a aplicar Nemacur. ¿Esto qué hacía? Medíamos la cantidad de nematodes que teníamos previo a la incorporación de bromuro de metilo, luego de la incorporación de bromuro de metilo, previo a la incorporación de Nemacur, post-Nemacur y previo a la aplicación de Mocap. Fíjense que las poblaciones, en algunos casos, antes de comenzar, eran elevadísimas. En algunos casos, a 850 especímenes por cada 100 gramos de suelo. Bajaban de luego del bromuro de metilo, pero no los eliminábamos. Quedaban 30, pero todos inactivos. ¿Qué quiere decir inactivos? Que están enquistados, ni un bromuro de metilo los alcanza. Y al estar enquistados, ellos están aislados de todo tipo de control que podamos hacer sobre ellos. Así volvían a subir pre-Nemacur, bajaban luego del Nemacur para subir nuevamente pre-Mocap. Esa variación que manteníamos en el suelo, midiéndola continuamente, no quiero decir que ustedes midan continuamente, pero ¿qué quiere decir? Es difícil combatir o eliminar a los nemátodos. Hay que saber convivir con ellos. Y eso va a los ejemplos que vamos a dar más adelante. En un momento empezamos a incorporar, y esto fue a partir del 2000, otros productos ya un poco más naturales. En bibliografía utilizaban en corriente la aplicación de copetes, como ven acá las flores, copetes, y a elevar la cantidad de dosis de materia orgánica comparado con los químicos que estábamos utilizando nosotros previamente. Durante 13 cultivos de lechuga hicimos comparaciones y siempre el copete y la cama de pollo estuvieron a la altura de los químicos, o sea, siempre dieron tan buen resultado como la aplicación de químicos al suelo. Y siempre se diferenciaron en los 13 cultivos con respecto al testigo que no tenía ni copete, ni cama de pollo, ni ningún químico. Luego, ¿qué hicimos? Empezamos a probar separarnos del suelo con tomates, o sea, lo que podríamos llamar un cultivo sin suelo. Nosotros le llamamos policíclico. Esto fue un desarrollo hecho por la Universidad del Litoral, específicamente por el ingeniero Favaro, de donde tomamos la idea. Era cultivar plantas de tomate hasta el primer racimo nada más. ¿Dónde la cultivábamos? En maceta de 20 litros, donde aplicábamos adentro de esa maceta un suelo desinfectado o un sustrato. Eso se regaba por goteos individuales, maceta por maceta, se mochaba luego de que la planta alcanzara el primer racimo y nos permitía cosechar, como vemos acá en la foto superior, el primer racimo de todas estas macetas. Se elevaba la densidad de 2,5 plantas por metro cuadrado a 17 plantas por metro cuadrado y nos permitía en una misma temporada hacer 4 ciclos de cultivo, con un rendimiento promedio de 10 kilos por metro cuadrado. Así que 10 kilos por 4 ciclos nos da una buena cantidad. El tema es que, como ustedes se habrán dado cuenta, por cada maceta tengo una semilla. Y en este caso, las pruebas estaban hechas sobre un larga vida que era Dominique.
FA 144. Entonces, es muy costoso este sistema para el momento en el cual estábamos haciéndolo. Al mismo tiempo, en el sistema de riego, teníamos que incorporar, a través del tanque que se ve acá atrás, solución nutritiva, con un costo que no era, o sea, que influía demasiado en los costos de producción del cultivo. Así que el costo del plantín, la cantidad de semillas que había que utilizar, más el costo de la solución nutritiva, desestimó este sistema productivo que actualmente puede tener vigencia por otras formas de cultivo. ¿Qué más probamos? También nos separamos del suelo e hicimos cultivo sin suelo, en este caso NFT, el film de agua continua que pasa a través de estos caños y va nutriendo las plantas con solución nutritiva a través del agua que lleva esa solución. Bueno, el problema que tuvimos, esto fue en el 2003, llegamos a una densidad de 40 plantas por metro cuadrado con esta estructura en A, nos permite dividir en 3 pisos y es la forma en que se aprovecha mayor cantidad de plantas por unidad de superficie. Se llegan a lograr 9 ciclos por año, pero en su momento el defecto que teníamos es que trabajábamos con agua de pozo directamente. Y había dentro de ese agua de pozo, sin limpiar, sin hacerla pasar por filtros, una sal que nos perjudicaba muchísimo y que no absorbía cationes como los sulfatos. Entonces, en ese momento, el acceso a una ósmosis inversa o a una columna de absorción de cationes no estaba tan al alcance, así que desestimamos eso. Hoy ya estamos en otro momento económico donde esas tecnologías son más aceptables, más amigables con el ambiente y al mismo tiempo económicamente más rentables. Tanto la solución nutritiva como limpiar con membranas el agua de mala calidad. ¿Qué otra tecnología trajimos a La Pampa y la mostramos? Como les dije, Argentina había adherido al Protocolo de Montreal y a través de un proyecto que todavía está vigente, que es el proyecto Tierra Sana, se habían traído calderas de alta eficiencia francesas que producen un vapor seco. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando abrimos la liberación del vapor no arrastra agua, sino que es directamente vapor lo que sale. Si la caldera no es muy eficiente, generalmente lo que se arrastra conjuntamente con el vapor es parte del agua que se está calentando. Esta caldera era tan eficiente que permitía solo mover vapor. ¿Qué ventajas tenía el sistema? Primero que estaba montado sobre un acoplado con un generador de energía propia. El generador funcionaba con gasoil, el mismo gasoil que movía el quemador de la caldera, un caño que trasladaba ese vapor hasta 100 o 150 metros de distancia del acoplado, agua en forma permanente, tanto en la caldera como en un tanque a disposición, y venía montada con placas de aluminio, como se ve en la foto superior derecha. Esto, ¿qué desventaja tenía la placa de aluminio? Bueno, primero que necesitaba gente para moverlo de un sector a otro, si bien eran livianas, pero se corre peligro porque son muy calientes. Y el segundo factor es que el vapor se insufla por estas mangueras desde la parte superior y va ingresando en el suelo en forma paulatina y lentamente. Hace una super desinfección en la parte superficial y en la parte inferior, a los 20 centímetros de suelo, no se logran a veces las temperaturas necesarias para llegar al mínimo, que podrían ser 60 grados de suelo para llegar a controlar malezas y algunos hongos. Y nemátodos también. Un productor de Rosario desarrolló y patentó el rastrillo móvil, que son estas dos figuras que ven en la parte inferior. Este rastrillo móvil que recibía el vapor del caño directamente de la caldera, lo trasladaba hacia picos que tenían agujeros que en los 20 centímetros de profundidad repartían el vapor en forma equivalente, tanto en la superficie como en las capas inferiores. No solo para adelante y para atrás, sino que también para los costados, con lo cual la distancia
entre válvulas y salidas de vapor, hacía que una masa de 20 centímetros de profundidad por todo el ancho de este rastrillo móvil se iba desinfectando en forma continua a una cierta temperatura, a la que querramos nosotros. Toda esa lona amarilla que ven ahí atrás es necesaria porque el vapor tiene que estar actuando por 20 minutos para que su efecto sea eficiente y produzca el resultado que queremos sobre el suelo. ¿Qué problemas tiene este tipo de desinfección? Primero, le dije que se produce calor a través de gasoil. El gasoil no es económico. Yo creo que ahora en los cumpleaños están regalando gasoil algunos. Y segundo, ¿cómo se llama? No se puede, ¿cómo se llama? Queda un vacío biológico en el suelo. Al llegar a es como el bromuro de metilo, el vapor. Produce un vacío total, o cualquier químico que utilicemos, ¿no? Produce un vacío total en el suelo que hasta los benéficos sacamos del sistema y hay que volver a reingresarlos o esperar que ingresen continuamente. Esas son dos de las desventajas importantes que tiene este sistema. Lo tercero que estuvimos probando, y a través de un convenio que hizo el CERET con la empresa Nitrap, en su momento no los tenía comerciales, nos dieron cepas de hongo Azospirillum brasilense, Trichoderma arcianum y Bacillus sp, que hoy ya son comerciales, Biotrap, Tricotrap y Azotrap, y fuimos haciendo ensayos en distintos cultivos. ¿En qué consistía esto? Si nosotros sabemos que los benéficos cumplen un factor importante en el suelo, ¿por qué no aumentar la población de ellos a través de la incorporación? Bien, así probamos en 17 cultivos de lechuga que los realizamos entre el 2007 y el 2019, en 3 cultivos de acelga que los realizamos entre el 2007 y el 2009, y en 5 cultivos de tomate entre el 2011 y el 2018. Y hicimos distintos tipos de aplicaciones. A la siembra, al trasplante, a la siembra y al trasplante, y con un testigo siempre sin aplicación. En acelga, como es de siembra directa y todavía no usamos el trasplante, a la siembra y sin aplicación, y en el caso de tomate, al trasplante y sin aplicación. Los casos de lechuga fueron realmente interesantes. Están relacionados con que el cultivo de lechuga tiene un ciclo relativamente corto de trasplante a cosecha, y empezamos a encontrar diferencias en relación a los cultivos más largos, como pueden ser la selga, en el cual no tuvimos ningún resultado positivo, y el tomate cuando lo hacíamos en una sola aplicación al trasplante. Esto nos dio una idea, y bueno, por suerte que alguno piensa en el CERET, ¿por qué en lechuga daba resultado y en los cultivos largos no? Entonces empezamos a probar en tomate aplicaciones mensuales. Pero ya en el paquete de aplicación empezamos a sumar otros elementos como son el Phaeolomyces linacinum, que es un predador exclusivo de Melodoigine, y la aplicación de micorrizas con otras de productos comerciales de otras empresas. Acá sí empezamos a obtener resultados. Y los resultados fueron que Trichoderma, en algún caso Azospirillum, Phaeolomyces, tenían resultados interesantes cuando hacíamos aplicaciones quincenales. Estos productos, cuando uno los aplica, el factor que hay que tener muy en cuenta es que van a variar su funcionamiento, porque estamos aplicando material vivo. Ese material vivo va a permanecer vivo en el suelo y va a depender de un montón de condiciones que se producen en ese suelo. El pH, la salinidad, la cantidad de fertilizante disponible que hay en las raíces. Algunos de estos motivan a la planta o estimulan a la planta a crear raicillas nuevas. Si las raíces tienen fertilizantes a disposición, ¿para qué? Supónganse, la Azospirillum va a crear raíces nuevas, si tiene el fertilizante a disposición. Es un ejemplo que estoy haciendo muy burdo, como para decir, bueno, ¿por qué a veces son efectivos y a veces no tan efectivos? Y lo que pasa debajo del suelo es como la caja negra de los aviones. Generalmente nos produce más beneficios y nosotros somos los que a veces modificamos sin tener control de lo que estamos haciendo. Hay que tener mucho cuidado en ello. Otra de las tecnologías que hicimos, y no con buenos resultados, es la incorporación del injerto en tomate.
En general, ¿qué desventaja tiene? Es que estamos comprando dos plantas en el mismo precio. En realidad no en el mismo precio, estamos pagando el doble porque se compran dos plantas. Una planta es la que está formando parte del pie y la otra planta es el híbrido o el material que nosotros queremos tener comercial que está por encima del injerto que se hace. Ese injerto se hace en una plantinera y en el caso nuestro lo traíamos desde La Plata injertado. Hemos traído el PIDA, éter y distintos materiales y probado. Siempre con buenos resultados. El injerto no se salva de que lo ataquen los nemátodos. Esto tiene una situación en contra. ¿Cuál es la situación en contra? Estamos reproduciendo el nemátodo para otros cultivos o para otras campañas. No estamos eliminando o bajando o manteniendo una población de nemátodos constante o disminuyéndola. La ventaja que tiene es que el pie hace tan vigorosa a la rama que no es necesario producir a través de una sola rama y en algunos casos permite producir sobre 3 ramas. O sea, el vigor permite, y le bajamos el vigor a la copa, ¿sí? Aprovechamos 3 ramas de cada una de los injertos que tenemos como pie. ¿Qué otro manejo podemos hacer? Y esto es más yendo a lo que estamos haciendo hoy. Bien, ¿qué aconsejamos? Primero, monitoreo y prevención. Yo tengo que saber con quién estoy manejándome y a quién voy a tener de socio ahí abajo de la tierra en el futuro. Segundo, elección de la genética. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy, si ustedes ven, hay semillas de tomate, estoy dando un ejemplo, tomate, que dicen RN, resistente a nemátodos. En algunos casos, tolerante a nemátodos. Bueno, elegir. Por supuesto que si la pampa hasta hace un tiempo estaba exenta de Nacobus y estamos trayendo materiales o visitamos zonas con Nacobus y lo estamos reinfectando el suelo de la pampa con Nacobus, vamos a competir con un nemátodo que no vamos a... va a ser mucho más difícil que el melodoigine. Estamos hablando de no eliminar, cómo convivir con ese tipo de plagas. ¿Qué alternativa tenemos? También productos químicos y biológicos, como vamos a ver a continuación. Hay métodos físicos, hay prácticas culturales y hay enemigos naturales. Bien, ¿qué tenemos a disposición y específicamente para el cultivo de tomate? Si queremos hacer desinfección total, tenemos los 2 primeros, o los 3 primeros, por decir de alguna forma. La desinfección total la podemos hacer con agrocelone, que es dicloropropeno más cloropicrina, y metanamonio o metansodio. Si queremos aplicar productos, tenemos el Lemacur, el Basamid, el Temic, el Furadán, el Vertimec y el Solvigo. Actualmente los cinturones hortícolas más importantes donde se cultiva tomate están utilizando el Vertimec, porque se puede utilizar ya con el cultivo implantado, y el Solvigo como una alternativa, debido a que el Solvigo también tiene abamectina, que es la droga del Vertimec. Pero como productos alternativas y como que cada vez van ganando más mercados, acá podemos nombrar a uno que tiene resultado conocido, que es el Hulk, que es una saponina. El NIM, que es el Nemasal, y el Nemaquil, hay distintos resultados en base a diferentes zonas y a diferentes microzonas dentro de zonas hortícolas o de cinturones hortícolas. Así que podríamos decir que este recuadro celeste de la parte inferior es todo un tema a desarrollar de cara hacia el futuro. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de químicos, lo único que queremos lograr, o lo que deberíamos poder lograr, es tener 60 días de control, que los rendimientos del cultivo sean económicamente rentables y que tener en cuenta lo siguiente, que cuando aplicamos cualquiera de estos que están acá o los 2 primeros, no distingue entre benéficos y perjudiciales. ¿Está? Monitoreo y prevención. Ya les dije, nosotros veníamos haciendo mediciones y eso nos daba que la población iba manteniéndose, variando o aumentando. Eso es importante saber. Y saber de qué tenemos poblaciones. Eso también es importante. Intentar que el suelo no se infecte. Si nosotros sabemos que vamos a arrancar con un suelo, con un túnel nuevo,
donde no tenemos infecciones, cuidarlo como si fuera el lugar ideal para producir el cultivo ideal. Ahora, una vez que está infectado, tenemos que aprender a convivir, no dejar de cultivar. Y le voy a contar por qué no dejar de cultivar. La elección genética, busquen resistencia, busquen tolerancia, busquen el material que les permite hacer esa resistencia y esa tolerancia. En un trabajo hecho no quiero confundirlo, en La Plata, probaron tomates cherry versus otros tomates. Se encontró que los tomates cherries, algunos no son infectados por nemátodos, pero no podemos hacer el 100 de cultivo de tomates cherry. Es evidente que comercialmente no podríamos comercializarlo, pero sí es una alternativa para intervenir en aquellos suelos donde sabemos que contamos con una población de nemátodos imposibles. ¿Qué más tenemos? Incorporación de materia orgánica, y acá viene un punto que no tenemos que dejar de pasar de lado. Si podemos llegar a incorporar crucíferas, como en el caso de la mostaza que captura nemátodos, sería ideal. Nosotros en el CERET, y bueno, y después le van a contar los chicos, tanto Carlito como Alberto, estamos haciendo el cultivo de rúcula y la última cosecha que no se hace, se incorpora al suelo como una ya metodología de aumento de la materia orgánica y de incorporar unas crucíferas previo a otro cultivo que no tiene tolerancia o resistencia a nemátodos. También se pueden incorporar gramíneas, como ven en la foto de acá al lado. Esto es el invernadero que tiene los lotes 7, 8, 9 y 10, previo a cultivo de tomate, donde se cultiva una gramínea y luego se incorpora en ese suelo, en este caso solamente los lomos, previamente al cultivo. Los estiércoles, todos son buenos, lo único que hay que tener en cuenta es el grado de salinidad que pueden traer, o en algunos casos si su pH puede modificar mal el pH del suelo. También hemos probado, y son importantes, pero como acompañante el tajete minuta o la menta, la avena o la mostaza, en algunos casos lo he podido ver, donde se cultiva acompañando a los lomos de tomate una menta. La menta, las raíces de la menta invade el suelo y desprende un producto que hace alelopatía contra los nemátodos y evita que este ataque las raíces de pimiento o de tomate, puntualmente en el invernadero que recorrí. Y después tenemos otras prácticas culturales como pueden ser la rotación de cultivos. Bien, de mi parte, y ahora abrimos a las preguntas, yo por ahora es un paquete. Siempre tengan en cuenta que esto no es una cuestión de que hay una tecnología que va a dar resultado. Hay un montón de paquetes tecnológicos a aplicar en distintas zonas y esos nos van a permitir adaptarnos a la producción de cada lugar. Carlito, bueno, ¿podrías contar un poquito qué es lo que estamos haciendo? Que yo ya más o menos lo dije, pero contar un poquito ahí con Alberto qué es lo que están haciendo actualmente en el API. Bueno, sí, un poco lo que vos estuviste comentando, Rodolfo. En estos últimos años venimos haciendo, por un lado, un poco de incorporación de materia orgánica mediante abono verde, fundamentalmente utilizando cultivos de verdeo de invierno, como es el centeno. Utilizamos el centeno porque ya hemos probado varias de las especies de verdeo de invierno y es la que mayor cantidad de materia seca nos entrega en el menor tiempo con respecto a la avena o algún otro verdeo de invierno. Y también estamos utilizando, por otro lado, como vos bien contabas, en el caso de las brasicas, fundamentalmente, específicamente lo que estamos utilizando en el módulo es rúcula, que principalmente se hace un cultivo de rúcula, se hace un corte comercial, y como la rúcula tiene un muy buen poder de rebrote,
ese rebrote se deja y se incorpora en el suelo. Esto previo a haber realizado el lomo ya definitivo para lo que es el cultivo de tomate, pimiento, berenjena. Se incorpora la rúcula, la rotura con el motocultivador, como vos bien dijiste, para favorecer la rotura de las paredes celulares, y automáticamente se procede a la aplicación del mulching para que eso quede cubierto durante 20 días, un mes. Y bueno, esta técnica, la verdad que, como bien vos decís, si bien nosotros año a año seguimos encontrando en determinados materiales, seguimos encontrando Melodoigini porque lo vemos en las raíces, ha mejorado mucho en cuanto a la duración del cultivo. Entonces, como bien vos decís, no es una sola receta, son varias las cuestiones a tener en cuenta, pero para nosotros acá esto no ha funcionado muy bien. Bien. Para medir, nosotros en todos estos años lo que hemos hecho es repetir un material de tomate desde el 1999 hasta el día de hoy. Todos los años fuimos haciendo el mismo larga vida, si bien se llama diferente, al principio se llamaba FA 144 y actualmente se llama Dominique, con resistencia a Melodoigine. Hemos logrado que con toda esta editorial que les contamos, mantener un promedio de rendimiento de 14,5 kilogramos por metro cuadrado a través de todos estos años y con la tecnología que fuimos utilizando, y un promedio de fruta que no bajó de los 140 gramos. Es la única forma de decir, bueno, la tecnología que estamos aplicando es la que sirve para el lugar donde estamos. La única forma de lograrlo es a través de medir el rendimiento y las características en un mismo material. Todavía lo seguimos consiguiendo, así que por eso lo seguimos cultivando, ¿no? No siempre está en el mismo sector, ¿no? Se va moviendo en el módulo, pero eso nos permite decir que lo que estamos haciendo más o menos está conforme o de acuerdo a lo que nos va entregando la planta de tomate. Rodolfo, déjame decirte algo más a lo que dice Carlitos y vos. Justamente estamos probando todo esto que contó Carlitos con el centeno, que empezamos a sembrarlo ahora en marzo. Lo dejamos 2 meses y medio para que genere el material vegetal verde. En mayo lo estamos incorporando, fin de mayo, y durante junio, julio nos da justo un lapso para incorporar las crucíferas, en este caso rúcula, para que en esos 2 meses crezca, podamos hacer el corte comercial y podamos incorporar el residuo, pensando que los tomates los estamos trasplantando a mediados de agosto, fin de agosto, y nos da justo el ciclo para poder hacer todas estas recomendaciones, que si bien el productor o alguien nos puede decir, bueno, son 6 meses o 5 meses de invernadero inactivo, pero bueno, nos estamos preparando con toda la metodología que estamos proponiendo desde acá para tener una primavera-verano con el tomate o con cualquier cultivo medianamente que pase el momento crítico de los nematodos. También lo explicaste vos con la biosolarización o la biofumigación, que justamente la biosolarización ocupamos el suelo en el mejor momento de cultivo, pero bueno, todos los productores tienen algún invernadero que lo dejan de usar en pleno verano. ¿Por qué? Porque no dan abasto con las producciones y siempre queda alguno libre. Nosotros recomendamos desde acá del CERET y del INTA que esos invernaderos sean trabajados con biosolarización, porque es una de las que mejor anduvo, uno de los métodos que mejor anduvo. Así que bueno, ese es como el corolario final para recomendaciones desde acá. Simplemente eso, Rodolfo, para comentar un poco cómo son los tiempos y por qué estamos dando una charla de nemato en esta época. Bárbaro. Bueno, si no tenemos preguntas de la audiencia... Sí, hay preguntas, ¿eh? Ah, bueno, dale. Rodolfo, Sí. una de las preguntas que realizan es
si se puede hacer solarización en cualquier zona. Entiendo, cualquier zona del país. Sí. Claro. Bueno, según bibliografía, en el mundo, hasta los 43 grados de latitud, es posible hacer solarización. Ahora, 43 grados es Bariloche, al sur de Bariloche. Si yo me encuentro que mi verano en Bariloche es nublado, tiene muchos días nublados y baja demasiado la temperatura, voy a necesitar un tiempo mucho mayor, y la pérdida de tiempo puede ser tanta que seguramente va a ser el momento productivo el que me está ocupando la solarización, como decía Alberto. Ahora, si estoy en el Ecuador o estoy en Brasil, como nos contaba un docente días atrás, ellos solarizan casi todo el año, o pueden solarizar durante todo el año, porque al norte de San Pablo tienen temperaturas espectaculares hasta en invierno, y días muy diáfanos. Hay que tener en cuenta los días nublados que se tienen en cada época también para el efecto de solarización. Bien. Por otro lado, preguntan si en las distintas técnicas que tuviste exponiendo, la incorporación de azufre al suelo genera algún impacto sobre el nemátodo. Mira, específicamente no tenemos efectos sobre el nemátodo, el azufre específicamente sobre el nemátodo. Lo que sí tenemos es sobre las otras condiciones físicas del suelo, ¿no? Específicamente el cambio del pH y la utilización del producto para lavado de sales, por supuesto incorporado con agua, pero no tengo resultados ni efectos sobre nemátodos. Bien. Otra pregunta que me hacen es si hemos probado con ácidos húmicos o quitosanos para mejorar, entiendo, para mejorar el sistema radicular y si le genera algún clima hostil al nemátodo. Bien, ahí tenemos toda una deuda pendiente, donde a lo mejor tendríamos que generar una línea de prueba de este tipo de productos. Si bien ya empezamos con las micorrizas hace ya 3 años, un producto comercial que totalmente está aceptado en cultivos orgánicos. Sé que tienen algo de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, pero bueno, es un paquete, hay micorrizas, hay un montón que el laboratorio no quiere decir específicamente qué tiene, pero sí lo que nosotros tenemos claro es que hoy ya tiene buen resultado ese tipo de productos aplicados en distintas dosis y comparados con otros productos comerciales, ¿no? Específicamente químicos con fertilizantes. ¿Ya cuánto hicimos, Carlito? 3 cultivos de lechuga habremos hecho ya, o 4. Sí. O sea, encontramos resultados no solo en el cultivo, sino que lo aplicamos en plantines cuando se estaba a la siembra, y encontramos que los plantines tardan 5 días menos en llegar al momento de trasplante que el resto de los plantines sin aplicación de este tipo de productos. O sea que esa pregunta está totalmente respondida, resultados se obtienen. El tema es que, bueno, es algo más a aplicar, y el abuso de todo puede ser también perjudicial. Bien. Tenemos una deuda también, que es la tierra diatomea, por ejemplo, que no la estamos utilizando, no como control de insectos, sino que como fertilización orgánica al suelo también. Algunos productores acá en Rosario la están utilizando con buen resultado. Ese es otro dato que a lo mejor no está en la disertación, pero que es interesante tener en cuenta a futuro. Bien. Rodolfo, por otro lado me preguntan, para poder realizar un monitoreo de nemátodos, sí o sí tenemos que acudir al laboratorio, o existe a campo alguna forma de poder monitorearlos. Lo que existe a campo para monitorear es poder contar la cantidad de rosarios que hay en las raíces. Pero eso no me da para nada qué tipo de nemátodos ni la cantidad que hay. O sea, me va a dar una información visual de que tengo o no tengo nemátodos, o tengo muchos o tengo pocos, en relación a algo que he visto antes.
Existe bibliografía que permite comparar ese mucho o ese poco en base a la raíz de qué especie sea. Pero yo creo que en algún momento tenemos que conocer con qué estamos tratando o con quién estamos asociados en el cultivo que estamos produciendo. Bien. Y por último, otra pregunta que hacen es ¿de qué se alimentan los nematodos cuando no hay un cultivo en el suelo? Un poco vos habías hablado de eso, pero bueno, para que lo refresques. Bien, en general el nematodo necesita un hospedero para poder reproducirse. Si no se puede reproducir, se forma una quiescencia, o sea, él está inactivo. En el análisis de suelo va a dar que hay cierta cantidad de nematodos inactivos y pueden permanecer inactivos por muchísimos años, hasta que vuelva alguien a cultivar en el lugar. A ver, vamos a hacer un ejemplo práctico. En el 99, el API era un lugar donde se producía asfalto para las calles o las rutas. No era una producción hortícola. Y cuando empezamos a cultivar había nemátodos. No quiere decir que el 100% los trajimos. Ellos de alguna forma estaban ahí a través de una raíz de una maleza o una raíz de alguna planta que en algún momento invadió el lugar. Pero el melodojín estaba, y lo que nosotros hicimos es seguro aumentar la población y darle las condiciones ideales para que se reproduzca. Rodolfo, a ver, el hecho de tener humedad continua, el hecho de poner una capa de polietileno que mejora las condiciones de temperatura en el suelo, ya le estamos dando condiciones para que se empiece a reproducir. Claro, exactamente. Bueno, por nuestra parte no hay más preguntas. Bueno, después de 1 horita y 7 minutos, creo que hemos completado un tema interesante. Creo que estamos en el momento ideal, como contaba Alberto. El productor se avisora una nueva campaña de producción de frutos. Entonces, tomar decisiones y dar herramientas para esa toma de decisiones es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Mariano, agradecerte esta oportunidad de poder dar esta capacitación y de contar con ustedes para poder difundir. Y bueno, si querés te dejo las palabras finales. No, bueno, en palabras de agradecimiento, la verdad que siempre es un placer ver tanta información, el fruto de tanta experiencia, con buenos diseños experimentales, con repeticiones, con diferentes abordajes, así que la verdad que muy satisfecho de estar participando junto a ustedes, por supuesto Rodolfo y también Alberto y Carlos ahí en el CERET. De mi parte nada más, creo que está todo dicho y les agradezco mucho a todos, también a Mariela que estará escuchando, así que si les parece damos cierre a la actividad. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.